El petróleo es un recurso que suele relacionarse principalmente con la gasolina, pero en realidad está presente en casi todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor. El plástico, la ropa, los detergentes e incluso algunos alimentos son sus derivados más comunes. A donde sea que usted mire, seguro que se encontrará con algún derivado del petróleo. Sin embargo, la mayoría no lo sabe. Hace 10 años, Estados Unidos dependía del petróleo extranjero para mantener sus operaciones diarias, cotidianas e industriales. Pero ahora es el principal productor de este bien a nivel mundial. ¿Cómo hizo para convertirse en la mayor potencia mundial energética? El fracking es un anglicismo adoptado por los medios de comunicación para referirse a una técnica de extracción de petróleo. Fracking viene de la palabra fractura, y el término correcto para esta técnica es fracturación o estimulación hidráulica. La fractura hidráulica consiste en estimular el subsuelo con agua para poder extraer el crudo directamente desde la roca madre. Para hacer fracking hay que taladrar de manera vertical, aproximadamente a 3 kilómetros de la superficie. A este sistema de tubería se le llama revestimiento o casing, que consiste en 3 capas de acero separadas por 3 capas de cemento para evitar cualquier posible derrame. A esa profundidad el taladro se desvía horizontalmente haciendo una perforación en forma de L. Por eso, a estos pozos se les llama pozos horizontales o no convencionales. A través de esta tubería viaja el agua que es inyectada al pozo. La presión de la misma causa unas microfisuras en la roca generadora, haciendo posible que el petróleo y el gas natural salgan del pozo. El proceso de fractura se tiene que hacer una sola vez en cada proyecto. Después de hacerlo, se recupera toda el agua que ingresó por la tubería y es reutilizada para la estimulación de otro pozo. El fracking es una práctica que ha despertado mucha polémica. Los ambientalistas reclaman que la fractura hidráulica pone en riesgo de contaminación a los acuíferos del subsuelo. Colombia tiene grandes acuíferos distribuidos en el subsuelo. ¿Vale la pena poner en riesgo tanta riqueza hídrica para extraer más petróleo? Si nosotros tenemos 6.2 años para producir y sigue esta crisis, ¿sí?, que hace que efectivamente se siga disminuyendo la producción o se siga disminuyendo la búsqueda de hidrocarburos, entonces, si no hacemos nada, entonces tenemos 6.2 años y en 6.2 años nos toca que empezar a importar hidrocarburos. Hoy en Colombia producimos alrededor de 750.000 barriles día, de los cuales 400.000, un poquito más, consumimos nosotros internamente en Colombia. Entonces, un primer paso. En 6 años perdemos la autosuficiencia. Quiere decir que en 6 años ya no exportamos petróleo. Entonces, si no exportamos petróleo, no tiene entradas económicas el país. A mí me da risa cuando yo oigo a los críticos del sector cuando dicen, no, es que en Colombia se están robando el petróleo. Y es que entonces compañías que hoy están produciendo extranjeras se están llevando nuestro petróleo y nos estamos quedando sin petróleo. Y entonces yo me pregunto, o sea, lo triste es que aquellas compañías extranjeras que nos traen tecnología, que nos traen conocimiento, que nos traen todos los beneficios en ese sentido para poder desarrollar este tipo de proyectos, son las que van a terminar vendiéndonos el petróleo de afuera. La opinión pública sostiene que no hay urgencia económica que justifique poner en riesgo las enormes cantidades de agua que hay en el subsuelo del país. Por eso, contactamos ingenieros expertos que defienden la estimulación hidráulica para que nos expliquen su postura, ya que ha sido la menos escuchada por los medios de comunicación. ¿El fracking pone en riesgo a los acuíferos del país? Mira, de antemano no es cierto. ¿Por qué? Porque donde se encuentran potencialmente estas fuentes de hidrocarburos están
aproximadamente a 3 kilómetros de profundidad. Usualmente los acuíferos están más o menos entre 300 y 1000 pies de profundidad, o sea, eso es más o menos 300 metros. Pero teniendo en cuenta que nosotros obviamente tenemos un sistema de acuíferos muy variable, o sea, hay distintas profundidades. Obviamente dentro del proceso de perforación nosotros tenemos en cuenta cuándo hay acuíferos, nosotros lo sabemos, porque hay una serie de registros que permiten ver dónde están los contactos de petróleo, los contactos de agua y hacer esa caracterización. Entonces, si llegase a tenerse más acuíferos más profundos, obviamente se tendrán que hacer una serie de aislamientos que permitan que estos acuíferos no tengan peligro. Hago una claridad también, porque lo que pasa es que, por ejemplo, el álbum de Chocolatinas Jet era muy diciente, pero las personas creen que hay una burbuja de petróleo, una burbuja de agua dentro de la formación, y eso no es así. Es una roca, podemos pensar una esponja para lavar el carro, una esponja para lavar la loza, y dentro de esa esponja está alojado el fluido. Entonces el acuífero está rodeado de roca, no es como una piscina que no tiene nada, sino que es una roca y dentro de la roca hay agua. Entonces ahí hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues la gente dirá, oiga, pero si yo pincho el acuífero, pues se viene el agua por ahí o la contamino. No, realmente es una formación rocosa y por eso se cementa y se ponen los distintos tubos de acero para que pues obviamente no llegue hasta allá la afectación del fluido de fractura. Pero todo eso se hace después de hacer una serie de registros que garantizan que no haya un riesgo, que el riesgo no se vuelva un peligro y que no se vuelva una afectación. Mira, se pueden presentar algún tipo de falla, pero hay acciones remediales que inmediatamente, llamémoslo así, se implementan. Se saca la tubería, se pueden hacer trabajos de protección de esa barrera, pero cuando se presenten esos inconvenientes pueden ser, llamémoslo así, a mediano y a largo plazo. Siempre hay acciones remediales que nos permiten a nosotros, desde el área técnica, evaluar lo que pueda presentarse. ¿El fracking produce sismos? Decirte que eso pueda pasar sería irresponsable de mi parte decir puede pasar, y mucho más irresponsable sería negarlo. Hubo un pozo que fue exitoso y otro que pues tuvo una sismicidad desencadenada. Hubo un movimiento telúrico que fue más allá de lo que normalmente pasa en esa zona de Inglaterra. Si no estoy mal, es Lancashire. ¿Qué sucedió ahí? Cuando se hizo la exploración sísmica, cuando se hizo la sísmica 3D, se vio una falla muy pequeña que había y esa falla fue estimulada. Entonces, yo te puedo decir, algunas fallas están una encima de otra a punto de moverse, y por eso es que se generan los sismos. O sea, una está contra otra y cuando una de las dos cede, se genera un movimiento, ¿cierto? Entonces eso fue lo que pasó en Lancashire, pero hay formas de mitigarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mitiga? Primero, observando el historial sísmico de la zona. Luego viene el asunto que es usar algo que se llama el semáforo sísmico. El semáforo sísmico es un sistema de medición de sismos donde detecte un número más allá del que está permitido para toda la operación, ¿sí? Hasta que se determine qué sucedió. Pero no podemos decir que per se el fracturamiento hidráulico genera sismicidad. El fracking representa un dilema para los países que dependen de los hidrocarburos, pero mientras tanto el mundo entero enfrenta un problema urgente y difícil de resolver. El país tiene la necesidad y el interés de hacer una transición a energías más limpias y renovables. Colombia tiene un gran potencial para producir estos recursos, pero ¿qué tan fácil será hacer esta transición? En el mundo se estima que la conversión del pasar nosotros de energías no renovables a energías renovables nos va a tomar aproximadamente hacia el 2040, 2050. Colombia posiblemente va a darlo en el 2050. Si es posible, se debe trabajar entendiendo que va a haber un equilibrio entre las no renovables y renovables e irlo haciendo de manera paulatina. Para mí no es tan cierto y es más un mito que nosotros en 5 años vamos a tener solo energías renovables. Todavía dependemos tanto económica como por temas de la misma industria, de todos los tipos de energía.
montar los paneles solares, por ejemplo, en sus viviendas, no hay el incentivo que se requeriría. ¿Por qué? En Estados Unidos, por ejemplo, te vas de vacaciones o produces más energía de la que estás consumiendo y la red eléctrica te la tiene que comprar a unos valores muy cercanos a los que tú pagas. Aquí es un desorden total. Aquí está Celsius, está Codensa, todas estas empresas que hacen el monopolio de la energía, y ellos son los que ponen las reglas. Por ejemplo, tú instalas los paneles solares, entonces Codensa te llega y te dice, pero tiene que tener la autorización mía, tienes que pagarme tanto para colocar eso. Entonces, ¿quién se va a estimular con ese tipo de actos que utilizan estas compañías simplemente para un beneficio económico? Desde el punto de vista de innovación, cada vez es más las personas que están buscando unas nuevas fuentes de energía, pero ahí toca tener también, en mi concepto, mucho cuidado, porque entonces, por ejemplo, los biocombustibles, ¿hasta dónde vamos a cambiar el uso de caña de azúcar para dejar de alimentar a la gente para darle combustible a los carros? Entonces es hasta dónde es lógico, inteligente hacer uso de algunos recursos para volverlos energéticos. El tema del manejo de los gases a través de la basura, esa es una muy buena opción donde podemos obtener energía, ayudando también al planeta a buscar cómo manejamos todos estos desechos que estamos dando día a día a través de las basuras, y especialmente las basuras orgánicas. Entonces es entender dónde hay consumo también responsable, hasta dónde estoy dispuesto yo a vivir o no en el mundo como lo estamos haciendo actualmente. Pero definitivamente, para lograr esa transición energética, lo ideal sí sería copiar alguna de las metodologías que se utilizaron en muchos países, donde se emplearon varios años, donde se hace un programa a largo plazo para que se diga, oiga, a 2030 ya no tienes vehículos de combustión interna, sino tienes vehículos eléctricos o híbridos. A 2040 las fábricas de vehículos de motores diésel tienen que cerrar. A 2050 el 100% del parque automotor tiene que ser 100% eléctrico o 100% de hidrógeno. Entonces, cuando los países industrializados, los países, digamos, más responsables con esto, generan metas de ese estilo, logras una transición eficiente. Sin embargo, si se quisiera hacer algo, hay muchos modelos que se pueden implementar y se pueden copiar y tendríamos un éxito rotundo, porque nosotros somos un país tropical. Entonces, ese tipo de incentivos el gobierno los tiene que cambiar una legislación completa que parta desde los beneficios tributarios, que parta de los beneficios económicos que vas a tener por hacer el proyecto, para que la gran mayoría de la población se vea beneficiada. O sea, nosotros siendo un país relativamente pequeño, con unas necesidades bastante importantes en las áreas selváticas y todo eso, de llevar este tipo de energías limpias, donde podríamos hacer proyectos de geotermia cerca a los nevados, donde podríamos hacer parques eólicos muy grandes al lado de la Guajira, donde podríamos tener parques solares tanto en el desierto como el de la Tatacoa como el de la Guajira. O sea, el letargo para desarrollar esto es muy grande. Yo creo que nosotros debemos meternos a fondo en todo el tema de participar en el desarrollo sostenible, en entenderlo, buscar dentro del sistema educativo, desde temprana edad, desde los chicos, involucrarse uno en qué es el desarrollo sostenible, cuál es la política pública que lo organiza, cómo usar los recursos sin agotarlos, cómo ser un como motivador con nuestros hijos, enfocarlos a que las cosas tienen que ser equitativas y entenderlas. O sea, en la medida que uno a través de la educación entienda todos los procesos, los programas del país se direccionen a los temas más educativos, más de aprendizaje, más de entender cómo utilizar bien los recursos, de que todo debe ser sostenible con un crecimiento oportuno, tanto industria como educación, como país, yo creo que funcionaría muy bien, pero desde tempranas edades. Colombia necesita tanto ampliar sus recursos de petróleo como hacer una transición a energías renovables, pero la voluntad política para hacer estos cambios aún es muy baja. Por un lado, los expertos no están siendo escuchados y por otro, no se está incentivando lo suficiente el desarrollo de energías limpias. ¿Debería Colombia hacer fracking? ¿Debería apoyarse en esta técnica para impulsar la transición energética?
Y sobre todo, ¿podremos ponernos de acuerdo?